¿Quién es Juan de la Cruz? En el Santo Al-Matá nos da otra versión de Kichkelem Yun Juan de la Cruz. En el texto sagrado a Matán, Kichkelem Yun Juan de la Cruz trata tres personas. Balam Tun es el enviado de Yun Ku, es el mensajero del Creador, es el Hijo de Dios. Kichkelem Yun Juan dice que vino del cielo y es el enviado de Yun Ku para nosotros los mayas macehuales. Vino a dejarnos el mensaje de Yun Ku, el Creador para los mayas macehuales. Cruzó. Kichkelem Yun Juan de la Cruz trata tres personas dejaba los mensajes de Yun Ku, cual eran interpretadas por sacerdotes mayas. Dice el texto sagrado: porque ha llegado el momento por la belleza perfecta de mi Padre de que yo te envíe mis mandamientos con el fin de que ustedes los conozcan. Porque, en cuanto a mí, yo no fui creado, yo dejé diestra de mi Padre en el reino del cielo y descendí aquí en el mundo. A Al-Matán. Llegó al centro del mundo, al pueblo de Soken, y luego se fue a un cenote al pueblo sagrado de Nojkaj Santa Cruz Baalamna, como dice el Al-Mahtan. Dice el texto sagrado: el 15 de mes de octubre comenzó mi palabra en el año 1850, yo Juan de la Cruz, vine al pueblo de Balamna, dije mi pueblo de Sokenka. Kichkelem Yun Juan de la Cruz trata tres personas. Balam Tun dejó sus mensajes, cuales fueron interpretados por varios profetas. Las proclamas de Juan de la Cruz son mensaje divinos para inspirar al pueblo maya. Esas palabras son parte de los mandamientos sagrados, Al-Mahtan. Mensaje que les dio esperanza para continuar su lucha, fundando el pueblo sagrado de Nojkaj Santa Cruz Baalamnaj. Dice el texto sagrado: mi gente de Nojkaj Santa Cruz Baalamnaj Campocolcheca. Ahora ha llegado el día, la hora en que les doy una señal sobre la tierra de todos mis engendrados en la tierra, para que pueda ser leída y escuchada por todos los comandantes y todos los capitanes y todos los tenientes y todos. Al-Mahtan. Juan de la Cruz trata tres personas. Balam Tun se manifiesta en la cruz misma, cual sale de la naturaleza, a través de un cenote. Una cruz verde, el cual a través de ella los mayas macehuales Cruzov rezan a Yun Ku y a los Yutzilov. En 1850 la aparición del mensaje de la Santísima creó la unidad y conexión de los mayas macehuales con lo divino. La Santísima Cruz Macehual se convirtió en símbolo de esperanza y liberación. En marzo de 1851, el ejército Tzulov entró en la ciudad santa de Nojkaj Santa Cruz Baalamnaj Campocolchecac, destruyeron la Santísima Cruz original. Kichkelem Yun Juan de la Cruz dio el mensaje de que se deben hacer nuevas cruces. Dice el texto sagrado: a mis hijos de la tierra vieron cómo fui quemado por los tzules, mi espíritu está con ustedes, no tienen nada de qué preocuparse, corten este árbol, de ahí sacarán mi cuerpo, mi espíritu está con ustedes, solo fue quemado mi cuerpo, ahora ustedes podrán llevar mi cuerpo a todos los grandes lugares, a donde habita mi espíritu, ahí me hablarán, a Al-Matán. Este acontecimiento nos enseña que no importan las cosas materiales sino lo que representan. Yun Ku, el dios de los mayas macehuales, envió a Kichkelem Yun Juan de la Cruz trata tres personas para dar el mensaje divino, el cual era representado por la Santísima Cruz. Un símbolo que surge de la naturaleza, de un árbol. Dios creó la naturaleza y la naturaleza es parte de Dios. La lucha de los mayas macehuales cruzó, el pueblo escogido de Yun Ku continuará de una forma u otra. La cruz fue destruida, pero el espíritu de Kichkelem Yun Juan de la Cruz trata tres personas. Balam Tun vive entre su pueblo maya macehual. Dice el texto sagrado: vivo entre mis tropas, no vine por los ricos, vine por los pobres, Al-Mahtan. Kichkelem Yun vino por los que necesitaban escuchar la palabra divina. Vino por los necesitados, por los oprimidos, por su pueblo que necesitaban el mensaje sagrado para ser liberados. Hoy Kichkelem Yun Juan trata tres personas sigue hablando directamente a todos sus hijos y hijas a través de la Santísima Cruz Macehual. En tiempos pasados, la palabra de Dios llegaba a la nación macehual a través de los profetas y escribas. Kichkelem Yun Juan en el Al-Mahtan menciona con quienes hablaba durante la guerra, cual se refiere como patrones. Dice el texto sagrado: el primer líder fue mi patrón, don Manuel Nahuat, el segundo fue mi patrón, don Venancio, y doña Hilaria Nahuat, y don Atanasio. Así pues, les estoy dando a conocer en qué día y en qué año fueron obligados a dejarlos, sus vidas.
Entonces, sucedió algo más, la desgracia le llegó al líder de mi aldea, Balaam Nag, en el año 1885. Fue el 22 de agosto que salió a la luz. El día 23 quisieron destrozar la vida de mi ayudante, don Juan Bautista Chuk, al-Mahtaan. En muchas tradiciones religiosas existe la creencia de que los seres celestiales a menudo se denominan como mensajeros de Dios, cuya función principal es llevar mensajes de Dios a los humanos. Kiichkelem Yun Juan de la Cruz dentro de la concepción religiosa de los macehuales, es el intermediario de Dios y los hombres, podía entrar a la gloria y hablar directamente con Dios. Kiichkelem Yun Juan de la Cruz Tata 3 personas Balaam Tun entrega los mensajes sagrados de Yun Ku a los mayas macehuales Cruzó. Dice el texto sagrado. Yo soy el dueño del cielo y de la tierra. Porque soy quien ha creado a los Tzules, y a los macehuales y a los boos y a todos mis hijos, bajo su diestra, de Dios, están sus vidas y sus almas. Y te digo que debes liberar a todos mis semejantes, a al-Mahtaan. Muchos líderes mayas Cruzó no estaban siguiendo las divinas palabras. Entre hermanos estaban peleando. Kiichkelem Yun Juan de la Cruz Tata 3 personas Balaam Tun dijo que macehuales ricos o pobres deben contribuir en la liberación del pueblo macehual. La fe es lo que mantiene nuestra memoria viva y nuestra resistencia. Kiichkelem Yun Juan prometió no solo la gloria para los que obedezcan los mandamientos pero también autonomía en la tierra porque esa es la voluntad de Yun Ku. Dice el texto sagrado. No está lejano el día en que los verdaderos creyentes recuperarán las posesiones de sus tierras, a al-Mahtaan. Kiichkelem Yun Juan de la Cruz Tata 3 personas Balaam Tun sigue siendo un misterio pero lo importante fue sus mensajes que inspiraron y siguen inspirando al pueblo maya. Es la voz del pueblo maya macehual Cruzó,